La Biblia dice que es necesario estar en los negocios del Señor. Entonces, para nosotros es una bendición estar aquí y compartir la palabra de Dios. Le voy a invitar a buscar en su Biblia, en el libro de San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 7 al 10. En esta mañana quiero compartir algo sobre los deberes. Los deberes, gloria al Señor, que cada persona tenemos. Tenemos deberes y cuánto a veces los tenemos, pero no los realizamos. A veces no los tenemos en cuenta, no le damos la importancia, pero que Dios siempre nos recuerda algo que nosotros sabemos. San Lucas 17, vamos a leer del versículo 7 al 10. Cuando lo encuentre puede decir amén. Voy a leer un versículo, usted lee el otro y así vamos a llegar al 10. 17 del 7 al 10. Aquí en mi Biblia dice el deber del siervo. Cuando lo encuentre me dice amén y leemos. Voy a leer uno para ustedes leen uno y así llegamos al 10. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Tenemos el Espíritu Santo. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Padre que estás en el cielo, una vez más te damos gracias. Tu palabra ha sido leída, va a ser, Señor, disertada, que seas tú a través de tu presencia ministrando en cada vida, en cada corazón, trayendo una palabra de consuelo, de exhortación, de aliento, de fortaleza, de sanidad, de libertad, en el maravilloso nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, glorificándote como solo tú puedes hacer. Gracias te damos. Amén. A su nombre, gloria al Señor. Vamos a hablar entonces sobre los deberes, algo que nosotros realizamos y que podemos decir que un deber es como una necesidad, una responsabilidad. También podemos decir que un deber es como una obligación que uno tiene que realizar o que uno tiene que ejecutar. Un ejemplo, hay deberes de la ley divina, deberes también de la naturaleza, de la ley de la naturaleza, y también hay deberes patrios o de la nación cívicos. Tenemos deberes en diferentes áreas en las cuales nosotros tenemos que cumplir una función. Y esto es muy importante porque esa palabra del deber también quiere decir cuando tú prestas algo y tienes que devolverlo. En el original también da a entender esto, que tienes algo que has prestado, pero tienes que devolverlo. O sea, el deber. Y el deber es algo que uno tiene que tener en cuenta. Cuando tengo el deber y cuando sé lo que es el deber para exaltar, glorificar, adorar a Dios como Él se lo merece, entonces tenemos un corazón dispuesto, espontáneo, para servirle en espíritu y en verdad y para tratar de hacer las cosas con todo nuestro corazón como si fuera para Dios. Esto es algo tremendo porque hay momentos en nuestra vida cuando tenemos que hacer algo y a veces nuestra humanidad quiere revelarse a no hacerlo como Dios manda. Y es un deber que yo debo de hacer las cosas como Dios me lo está mandando. Entonces ahí va una lucha entre mi ego con la ley de Dios, con el Espíritu Santo, pero ahí está el Espíritu Santo para ayudarme a mí, capacitarme y poder sobrepasar eso y cumplir el deber y así agradar a Dios primeramente, porque usted sabe que a usted y a mí de pronto la gente no conoce los pensamientos ni la intención de Él, pero el Todopoderoso y el Espíritu Santo sabe que hay en nuestra vida. ¿Qué podemos ver en estos deberes? Algo que se tiene que practicar, que es un deber que hay que practicar, y es el amar.
El amor. Posiblemente hay personas que pueden practicar el amor filial o el amor eros, pero no practican el amor de Dios. ¿Por qué? Porque para una persona practicar o tener el deber de amar el amor de Dios necesita algo. Necesita primeramente, esa persona tiene que nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede tener el amor de Dios. No puede tener el amor de Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, era un maestro, tenía ministerio, pero no había nacido. Y hoy en día, por no tener en cuenta los deberes, hay ministerio, pero a veces no se cumplen los deberes. Y por eso a veces muchas personas nos señalan porque no somos responsables para cumplir con los deberes. Y esa es una de las maneras en que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que resplandecer porque somos luz para la gloria de Dios. Somos una carta abierta, somos un luminar y a través de nuestras funciones, de nuestros deberes, también nosotros predicamos y testificamos que nosotros acatamos los deberes que Dios nos ha establecido en su palabra. Ahora, fíjense, como les decía, que hay que nacer de nuevo, que hay que amar. Para amar a Dios y amar a los demás, para tener el amor de Dios, yo necesito nacer de nuevo y que solamente a través de ese amor estoy capacitado para amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, nosotros le brindamos algo muy importante. Siempre lo digo, el culto que usted mejor le brinda a Dios es su vida diaria. No es el que usted prepara para venir acá, no, es el que usted cada día, a través de su diario vivir, usted le está presentando a Dios un culto. Y ese es el mejor culto que usted le puede presentar a Dios. Que usted cada día, porque ama a Dios, cuando usted ama a Dios o cuando usted ama a una persona, usted trata de hacer lo mejor para esa persona. Amén. Queremos hacer lo mejor, queremos agradarle en lo que hacemos. Entonces, cuando usted ama a Dios, cuando usted en verdad es un adorador, usted va a tratar de, en su vida cotidiana, hacer las cosas como a Dios le agrada, obedecerle, someterse a lo que Dios dice. Entonces, para eso yo necesito decirle al Señor que cada día me dé de su presencia y así entonces estar capacitado para amarle y mostrarle a Dios que le amo. Porque cuando le muestro a Dios que le amo, voy a negarme a mí mismo. Voy a menguar para que Dios crezca en mí. Y es una manera de que nosotros podemos amar a Dios, pero a Dios hay que mostrarle que le amamos también. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. O sea, Cristo mostró el amor hay que mostrarlo. El amor no solamente hay que hablarlo ni hay que oírlo, el amor hay que mostrarlo. Y a veces hay personas que te muestran el amor sin necesidad de tanta palabra, sino con su manera o con su testimonio, te está mostrando que te ama. Porque cuando tú amas, aunque de pronto esa persona no vea, tú de esa persona no hablas mal, tú guardas su espalda, tú le cuidas, y de pronto esa persona no se da cuenta, pero delante de Dios tú tienes la responsabilidad y Dios te está viendo que en verdad tú sí amas. Entonces eso es algo muy importante, que nosotros podamos ejercitar el amor. Porque, ¿qué sucede? Que el amor es algo grande. De las virtudes teologales, la más grande es el amor. 1 Corintios 13:13 dice que estas tres virtudes, fe, esperanza y amor. Pero usted sabe que la fe tiene un fin. La fe se va a acabar. Primera de San Pedro 9 dice que el fin de nuestra fe es la salvación. O sea que después que usted es salvo, usted no necesita la fe. La esperanza también se va a acabar porque nosotros esperamos un arrebatamiento, esperamos que esto corruptible se vista de incorruptible. La esperanza se va a acabar, pero la Biblia dice que el amor es el mayor y permanece para siempre. Entonces nosotros necesitamos cultivar el amor de Dios en nuestras vidas. Tener ese amor que tanto nosotros necesitamos. Y que cuando usted tiene el amor de Dios, usted no trata de hacer nada indebido. No hace nada indebido, no hace nada incorrecto. No trata de hacerle daño a otro por el bienestar suyo. Porque la Biblia dice que el amor no busca lo suyo. Entonces, cuando en verdad usted es un cristiano, cuando somos verdaderamente cristianos,
nosotros nos vamos a esforzar y aún si es necesario vamos a sufrir un agravio, pero estamos mostrándole al Señor primeramente que nosotros estamos ejercitando ese deber de amar. Les decía ahorita que para tener el amor de Dios, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Quiero que busque su Biblia en la Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué necesitamos el Espíritu de Dios? Sin el Espíritu de Dios yo no puedo hacerlo, sí. Epístola a los Romanos, capítulo 5. Versículo 5, sí, ¿me pueden ayudar? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga eso. Y la esperanza no avergüenza. ¿Qué dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Yo no puedo tener el amor de Dios porque tengo un título profesional, porque tengo de pronto bienes y raíces. Esto no es algo por mérito social o académico o intelectual. Esto es por espíritu. Por eso yo necesito tener un corazón sensible a la voz de Dios para que el Espíritu de Dios fluya en mi vida y Él, a través del Espíritu Santo, derrama en mí ese amor. Derrama en mí ese amor que necesito. Ese amor que me va a servir a mí, pero que también con ese amor voy a llevarle un servicio y un bienestar a los que están a mi alrededor. Porque como les decía, que el amor no le hace mal al prójimo. Entonces, qué maravilloso cuando yo puedo perfeccionar el amor en mi vida. Es como cuando usted acepta a Cristo. Cuando usted acepta a Cristo y se arrepiente de todo pecado, la Biblia dice que Dios lo hace santo. Pero de ahí en adelante entra un proceso que se llama santificación. Nosotros, cuando tenemos el amor de Dios, nosotros tenemos que perfeccionar el amor de Dios. Y por eso Dios nos va a presentar oportunidades. A veces no es el diablo, a veces no es la persona. Son casos en los cuales Dios utiliza esas adversidades y dificultades, esas rebeldías, esas cosas, para que tú tengas la oportunidad de mostrar que en tu vida está el amor de Dios, que estás cumpliendo con ese deber de que en verdad tu deber es amar. Y es fácil porque es que posiblemente nosotros tenemos el amor, pero recuerden lo que el Señor dijo, que si yo amo al que me ama, no tengo el amor de Dios, tengo solamente ese amor humano, no el amor de Dios. Y el amor de Dios lo tengo es por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, Él comienza a enseñarme a que yo comience a amar. Y amar, esto cuesta. ¿Por qué? Porque esto, amado hermano, no se ama de un día para otro. Amén. Y que en el amor hay que perfeccionarlo. O sea, el amor que Dios te da lo puedes perfeccionar. Eso es como cuando una persona estudia, un ejemplo, una profesión, estudia enfermería y ella tiene la teoría, pero ella tiene que ir a la práctica. Y cuando ella comienza a practicar, ella se va perfeccionando. Así también es con nosotros. Cuando nosotros, en verdad, tenemos el amor de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que comenzar a perfeccionar el amor. Y por eso se dan las situaciones en que alguien habla mal de ti, en que alguien te hiere, en que alguien te hace esto, en el que alguien te hace una mala jugada. Pero eso es una oportunidad para que tú muestres que tu deber es amar, porque Dios te llamó a amar. Amén. Y que es algo importante. Amén. Recuerde que el amor, eso es como cuando usted está en una empresa o en algún lugar donde para entrar allá usted necesita un distintivo. Así nosotros también necesitamos el amor. Me acuerdo una vez que ahí en donde quedaba la Universidad del Atlántico, en la 43, ahí decían, aquí no entran los que no aman la libertad. Pero allá en el cielo no pueden entrar los que no aman con el amor de Dios. Necesitamos el amor de Dios para entrar al reino de Dios. Ahora, cuando nosotros amamos a Dios, ¿cómo podemos perfeccionar el amor? Como les decía ahorita, se nos presentan tantas cosas en la vida y a veces son esas oportunidades que debemos de utilizar para perfeccionar el amor.
La Biblia nos da a nosotros clave cómo nosotros podemos perfeccionar el amor en nosotros. Primera de San Juan, puede buscarlo. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Sí. Dice 5 y 6. Sí. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque esto sabemos que estamos en él. Primero voy a decir algo. No dice el que es ministro, no dice el que es pastor, el que es evangelista, el que es salmista, no dice el que es profeta, no dice el que es apóstol. No, no dice eso. ¿Qué dice? Dice, mira lo que dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea que, fíjese algo, yo puedo hablar del amor de Dios, usted puede oír del amor de Dios, pero eso no quiere decir que en mi vida haya perfección. La Biblia dice que el que practica, o sea que el que ejercita, por eso Dios nos permite a nosotros en nuestro diario vivir y en la vida muchas cosas que nosotros no queremos que lleguen, que tenemos que enfrentar, pero que son necesarias para nosotros también mostrar que nosotros amamos a Dios. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, pero yo tengo que mostrar que amo a Dios. Entonces, tengo que tener ese distintivo, y es un distintivo que tú tienes que tener tanto por dentro como por fuera. O sea, el amor cuando está dentro, porque el Espíritu está dentro de ti, el amor comienza a capacitarte y a perfeccionarte cuando tú quieres agradar a Dios. Entonces el amor de Dios comienza a ministrar en tu vida y te va dando esa sensibilidad para que tú seas humilde, amoroso, perdonador, misericordioso, paciente. Y te va a ayudar para que seas insensible a lo malo. Para que no dejes que lo malo te haga daño. Que de pronto los vituperios, los escarnios, los malos comentarios te afecten. O sea, el amor de Dios te hace fuerte y poderoso. Entonces, fíjese, está diciendo que el que se perfecciona cuando nosotros guardamos los mandamientos. Pero eso tiene que estar por dentro y por fuera. Busque su Biblia y ahí en Cantares, sí, pero voy a llegar acá, ahora me lee el 6. Cantares, vamos a buscar en Cantares Cantares, vamos a buscarlo en el capítulo 8, versículo 6. Creo que es así. Ese no estaba aquí en el estudio, pero el Espíritu me lo trae. Cantares 8, 6, sí. Come como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Fíjese algo, el amor tiene que estar por dentro, pero también por fuera. Dice, ponme en tu corazón como un sello, está internamente. Cuando tú amas a Dios, te vienen muchas pruebas, dificultades, tentaciones, pero como en tu vida está la llama del fuego del amor, tú no vas a ceder, tú vas a serle fiel a Dios. Dios te va a dar la fortaleza, porque el amor es fuerte. Cuando amamos a Dios, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nada, ninguna oferta que el enemigo te proponga te pueda apartar del amor de Dios. Recuerde que el diablo ofrece mucho, da poco y lo quita todo. Entonces, fíjese algo, que el amor de Dios debe estar en nosotros. Entonces dice dentro, pero dice ponme como una marca en tu brazo. O sea, externamente, una de las maneras de decirle a Dios que le amamos es con nuestro diario vivir. Que la gente se dé cuenta que con la vida que usted lleva, usted está mostrando que ama a Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, amados hermanos, llevamos una vida victoriosa, tranquila, segura, descansamos, estamos tan llenos de felicidad, porque sabemos que el reino de Dios está en nuestra vida. Y la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tienes el amor de Dios, tienes la justicia de Dios, eso te ministra, tienes en tu vida algo especial.
quiero decirle, yo soy una persona, yo pinto carros y con la ropa así sucia de pintura. Me acuerdo, yo estaba en un taller andaba y con ropa sucia y llegaba un hombre millonario, multimillonario, y este hombre me decía, iba allá donde mí, me miraba, y este hombre me decía, oye, pero tú tienes algo. Y este hombre me dijo a mí, yo le dije, claro, yo tengo a Dios en mi corazón. Él me veía siempre contento, alegre, y este hombre cuando estaba rabioso, él iba allá. Él me lo dijo, le digo esto porque él me lo dijo. ¿Tú sabes qué? Yo vengo aquí cuando estoy rabioso, tú tienes algo. Yo me pongo a hablar contigo y yo salgo de aquí contento, alegre. Y yo le dije, busca a Cristo. Este me dijo, no, lo que pasa es que yo amo mucho el dinero. Amaba mucho el dinero. Entonces, fíjese una cosa, hay personas que amaban más el dinero que a Dios. Pero él me quedaba viendo así, como poca cosa, pero decía, oye, él tiene algo. El amor de Dios tenemos que mostrarlo. Y Dios va a permitir que usted y yo tengamos diferentes dificultades, adversidades, cosas que son inesperadas, pero no lo tome por mal. No diga que el diablo lo está atacando. Dígale que Dios quiere que usted ejercite el deber de amar a Dios y amar al prójimo como a usted mismo. Porque cuando nosotros amamos, hermano, cuando nosotros amamos no le hacemos mal a otro. Y cuando usted ama, cubre la falta. ¿Cómo así? Usted puede coger a la persona y confrontarle, decir lo que está haciendo está bien, pero usted tiene que hacerle ver que lo que está haciendo no está bien. Porque también hay que entender esto, que la Biblia dice que cuando usted ama, usted corrige. Porque si usted en verdad ama, usted corrige. Cuando no se ama, no se corrige, se aborrece. Dice, el que le detiene el castigo a su hijo, lo aborrece, pero el que lo ama desde temprano, lo corrige. Entonces, Dios quiere que el amor de Dios esté en nuestras vidas. Que no solamente amemos de palabra, sino que amemos en verdad. Y esto es fuerte porque el amor en el pueblo de Dios se ha enfriado. El pueblo ha dejado de amar a Dios. Por algo la Biblia dice que el Señor llama a la iglesia de Éfeso y le dice, yo tengo algo contra ti. Era una iglesia forzada, tenía discernimiento, pero tenía algo. Dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, ese primer amor, ese interés, esa atención, ese valor, que cuando amamos a Dios, nosotros vamos a amar a los demás y vamos a sufrir aún a veces, porque el amor es sufrir. Mostrar el amor de Dios. De pronto usted ha leído mucho sobre la ley de los esclavos, y cuando había una persona que se le cumplía el tiempo de irse, pero él tenía de pronto hijos ahí y esposa, él se quería quedar. Él podía irse solo, pero la esposa y los hijos se quedaban, pero por amor él se quedaba. Entonces, ¿qué hacía el amo? Lo llevaba, le perforaban la oreja y le colocaban ahí un anillo, un arete, para que testificase que él era un esclavo por amor. Dios quiere que nosotros le amemos. Amén. Espontáneamente, porque Él nos ha dado una semilla de amor. Ese amor debe incrementarse en nuestras vidas cada día más y más. Pero a veces nosotros, con nuestra boca, en nuestro modo de hablar, nosotros a veces expresamos, a veces no amor, sino como odio, rabia, resentimiento, otras cosas. Porque también de la abundancia del corazón la boca habla. Entonces hay que tener cuidado. Dios nos ha llamado para que nosotros amemos. Jesús dijo algo en San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tuviereis amor los unos con los otros. Ahora sí, primera de San Juan 2:6. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, en el Señor, debe de andar como él anduvo. Jesús anduvo en amor. Jesús por amor murió. Jesús por amor sufrió. Por amor él sufrió lo propio. Fue escarnecido. Él tuvo tan siquiera para soltar un salivazo. Porque usted, estando así para defenderse, usted hace algo. No. ¿Qué hizo Jesús? Guardó silencio. Por amor. Entonces Dios quiere que nosotros amemos. Que amemos. Porque esto es un distintivo también. Sin amor no hemos conocido al Señor. Y para amar necesitas el Espíritu de Dios, para tener el amor de Dios. Otra cosa,
el deber que nosotros tenemos en la vida diaria. Todos los días, como un hijo de Dios o como una persona, usted tiene deber, usted tiene que saber, si un ejemplo estudia o usted trabaja, usted sabe que tiene que levantarse, que tiene que cepillarse, que tiene que bañarse, que tiene que cambiarse. Otras que tienen que levantarse, que hay que prender el fogón, que hay que que hay que preparar la comida, etcétera, etcétera. O sea, hay deberes. El que va a estudiar. Cuando uno va a una universidad o un colegio, el estudiante tiene el deber de estudiar y de aprender. El maestro de enseñar. Óigalo bien. Entonces nosotros también tenemos deberes. El padre de familia tiene el deber de proveer para la casa. La mujer cabeza de hogar provee para la casa. Son deberes que uno tiene que ejercitar y que trata uno de hacerlo y debe de hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué de la mejor manera? Porque Dios aprueba las cosas cuando usted las hace conforme a su voluntad. Primera de Corintios 16:14. O sea, yo puedo hacer cosas, pero si no tengo esa esencia, no es aprobada por Dios. Primera de Corintios 16:14. Todas vuestras cosas, sí, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Fíjese algo, el Dios de amor, Él está interesado en que sus hijos hagan las cosas, ¿con qué? Con amor. Con amor, con amor. Porque cuando usted no hace las cosas con amor, no es bueno. Usted, un ejemplo, usted tiene sus hijos, si usted manda a un hijo suyo, una hija suya que le haga algo, usted quiere que lo haga con gozo, con alegría, con amor. Pero si lo hace así a la fuerza, usted se siente mal. ¿Ve? Y póngase usted a pensar que usted y yo no somos tan amorosos como Dios. ¿Cómo estaría Dios cuando Él quiere que yo haga las cosas con amor y yo no quiero hacerlo? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios nos ha llamado a amar. Entonces, en la vida diaria, en la vida diaria yo tengo que estar amando. Por eso cuando amamos, a veces callamos, nos abstenemos de cosas, por amor a Dios. Y en la vida, en el diario vivir, nosotros tenemos que proveer para la casa, llevar el alimento a la casa. Y por eso hay que tener mucho cuidado también. Bueno, hay personas que, un ejemplo, que cuando usted ama, usted no puede comparar a su compañero o a su compañera con otro. Yo veo que Julanita, su compañero le da esto y le da lo otro, pero es que el compañero de ella, él es el jefe de Ecopetrol, el gerente. Su esposo no, su esposo es un hombre que está tratando de hacer un emprendimiento. Entonces hay una diferencia. Entonces tú no puedes, a veces sí, hay cosas que, y eso afecta, eso hace daño. Entonces sí hay que proveer, pero ¿qué pasa cuando el deber tuyo, cuando hay algo, así sea que no haya lo que tú quieres, pero tú le das gracias a Dios? Y cuando tú le das las gracias a Dios en lo poco, entonces Dios va a fluir la bendición, va a dar la abundancia, porque si eres fiel en lo poco, entonces Dios te va a dar lo mucho. Entonces es un deber que hay que darle gracias a Dios por lo que Dios uno le da, porque mejor es lo poco del justo. Entonces, y eres justo cuando tú amas a Dios. Entonces, fíjese algo, y darle gracias a Dios por lo que Dios a nosotros nos da, estar conforme. No es que nosotros no debemos de anhelar algo mejor, pero debemos de tener esa cordura de que sea Dios el que nos pueda guiar. Un ejemplo de eso es en el deber diario de llevar el alimento. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, dice que el pueblo estaba murmurando. No puede leerlo. Estaba murmurando y dice que el pueblo murmuró porque no tenía alimento. Pero el Señor escuchó la queja del pueblo, porque a veces cuando hay escasez o cuando de pronto no hay lo que tú quieres, es el deber, porque la Biblia dice, da gracias en todo. Pero a veces a nosotros nos olvida a veces que tenemos deberes de exaltar a Dios. Dios te creó para su gloria, su honra y su alabanza. Y en medio de cualquier dificultad o tiempo, tú debes de exaltar a Dios. El salmista dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Sí? Eso 16:4. Dice, y Jehová dijo a Moisés,
he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El Señor, el pueblo se quejó porque no tenía alimento. Como a veces no oramos, sino que nos quejamos. Dios mío, pero ¿será que tú no me amas? ¿Será que tú no me oyes? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Dios te ama. Cuando yo comencé yo decía eso, Señor, tú amas más a Julano que a mí, porque yo que tú le respondes y a mí no. Pero y lloraba yo ahí, pero porque yo no sabía, yo lloraba y decía, Señor, pero tú sabes que yo te amo. Yo sé, Señor, o sea, Señor, tú sabes que yo te amo, pero yo creía que Dios no me amaba. Porque a veces cuando las cosas no se dan, uno a veces cree que Dios no lo ama. ¿Y usted sabe por qué yo decía eso? Porque yo vi que un muchacho llegó de último que mi persona y la familia de él se convirtió y la mía no. Usted sabe lo que me dio el Espíritu Santo. Me dijo, si tu familia se convierte, tú te apartas. Deje de decir eso a Dios. O sea que yo iba a ser como el Capitán Araña. Yo iba a embarcar a mi familia y yo me iba a quedar afuera. Entonces, desde ahí, bueno, sí, han llegado muchas personas a los pies de Cristo, muchos familiares nuestros, gloria al Señor, pero Dios sabe lo que hace. Y cuando Dios sabe lo que hace, tú debes de aprender de hacer las cosas con amor y hacer lo que Dios te manda. No hagas nunca más de lo que Dios te manda. Aunque en tu corazón quiera. Recuerda que el corazón es engañoso. Cuando tú a veces, mira, cuando a veces el corazón está de pronto alegre, hay que tener cuidado. Creo que lo dije una vez aquí. Usted tiene que tener cuidado cuando está muy rabioso, cuando está muy triste o cuando está muy emocionado. Porque puede decir cosas que no debe. Se compromete a veces, como mire lo que le pasó. ¿Se acuerda lo que pasó a Herodes? Le dijo, te voy a dar la mitad del reino y pídeme lo que quieras. Y ella le dijo, dame la cabeza de Juan. Y él no quería, pero ya lo había dado. No podía retractarse. Por eso uno tiene que tener cuidado lo que uno va a hablar. Entonces fíjese algo, hermano. Cuando el Señor le dijo al pueblo, tomen nada más lo suficiente para el día. ¿Qué hicieron muchos? Cogieron más de lo que Dios les mandó para guardarlo. No le creyeron a Dios. Eso es cuando a veces el corazón. Nunca haga las cosas como su corazón se lo dice. La Biblia dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. No dice fíate de tu corazón, dice fíate de Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propio concepto. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando ellos cogieron más para guardar, dice la Biblia que lo que ellos guardaron se llenó de gusano. Pero fíjese, cuando ellos obedecían, el viernes ellos cogían el doble y no se dañaban. Porque para el día siguiente ellos tenían alimento obedeciendo a Dios. Cuando uno obedece a Dios, uno va a paso de vencedor. Uno camina en victoria. Uno tiene un éxito dentro del corazón, internamente, que es muy importante en la vida de nosotros. Entonces, otra cosa que tiene que tener en la vida diaria es que nosotros tenemos que orar. Hay que orar, hablar con Dios. La oración debe ser algo muy importante en nuestra vida. Y le voy a decir algo, cuando uno ora, uno debe buscar es el reino. Así es. A veces yo oro es para pedirle a Dios, Señor, dame cosas materiales, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Una vez yo estaba, Señor, dame. Señor, así como te pidió Elías, y hablando con Dios. Y un día Dios me dijo, tú me pides, ¿qué me das? Tremendo. Tú me pides, ¿qué me das? Entonces Dios quiere que nosotros le demos nuestra vida, que usted le dé su voluntad, que diga, Señor, haz conmigo lo que tú quieres hacer conmigo, trata conmigo. Es necesario que tú mueras y que Cristo viva. Amén. Es necesario que el Espíritu de Dios comience a tomar control de tu vida. Cuando tú dejas que el amor y la misericordia de Dios entre en tu vida, tú vas a comenzar a caminar en perfección y vas a ver las cosas de otra manera, porque el Espíritu de Dios te da un corazón tan sensible que tú puedes ver esa afinidad con las cosas buenas que te van a llenar de felicidad, de gozo, de tranquilidad y de seguridad, porque sabes que Dios está contigo y lo que estás haciendo agrada al Todopoderoso. Amén, aleluya. Entonces la oración juega un papel.
muy importante. Hay que orar. ¿Qué debo de pedirle yo en oración? Primeramente, yo debo de pedirle a Dios que me ayude a cambiar. Porque hay cosas que están dentro de nosotros y es mi deber. Mi deber es tener un corazón limpio, una conciencia limpia. Cuando yo comencé, oiga, escúcheme esto, cuando yo comencé en el cristianismo, hablaba lengua, veía visiones, sentía que me llenaba, pero en mi corazón había resentimiento. Y cuando yo me salí de mi casa lleno, de la iglesia lleno, cuando yo veía a la persona, se me salía todo. Yo resentía hacia mis padres. Mi padre tuvo para darme a mí una profesión como a mí. Yo quería ser un médico. Y él tuvo para darme y él no lo hizo. Y eso a mí me resintió, hermano. Se lo digo aquí y eso, o sea, te lo estoy diciendo porque ya Dios me liberó. Pero ¿qué le decía yo a Dios en mi oración? Señor, ayúdame. Yo quiero amarlo. Pero ayúdame, porque hay cosas que tú no puedes con tu propia fuerza. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Necesitas el amor de Dios. Necesitas el perdón que se active en tu vida para que tú puedas perdonar a otros. Entonces, fíjese algo, hermano. Cuando esto sucede, yo comienzo a pedirle a Dios en oración, en ayuno, en llanto. Señor, saca esto de mí. Hay cosas que tú tienes que poner en oración. Con un corazón quebrantado, doblegado, pidiéndole al Espíritu de Dios que te ayude, porque ahí necesitas espiritualidad, necesitas que el Señor empiece a tratar con tu vida y te dé ese corazón sensible y que te dé ese corazón para que tú puedas amar y puedas perdonar a aquellas personas que de pronto te han hecho daño, de una u otra manera, pero necesitas estar ahí en oración, presentándole a Dios esas cosas. ¿Usted sabe por qué muchos de nosotros a veces no cambiamos? Porque lo que le pedimos a Dios en oración es solamente cosas de esta tierra. Pero no queremos tener una conciencia sana y limpia para la gloria de Dios. No queremos que Dios nos cambie y nos transforme. Pero es un deber cuando usted le pide a Dios que comience a cambiarlo. Porque hay cosas que el ser humano no se las ve, pero Dios sí se las ve. Y usted las sabe que están ahí. La Biblia dice que el espíritu del hombre sabe lo que está dentro del hombre. Y el Espíritu de Dios también sabe lo que está en nosotros. Y cuando nosotros le presentamos eso a Dios en oración, ¿usted sabe qué estamos haciendo? Nos estamos desnudando delante de Dios. Sí. A veces nosotros tratamos de presentarnos delante de Dios vestidos, aparentemente, pero porque no le queremos confesar a Dios. Y Dios la sabe, pero Dios está esperando que nosotros le confesemos y le digamos, Señor, ayúdame a poder sobrepasar esto. Yo sé que no tengo la fuerza sola, pero ayúdame, capacítame. Dame la humildad. Si necesito rebajarme a los hombres, yo lo voy a hacer. Aunque esa persona es la que debe hacerlo. Pero yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces, en la oración, usted está buscando que es reino de Dios. Por eso Jesús dijo, más buscar primeramente el reino de Dios. En oración, usted busca que Dios comience a tratar con su vida, que se manifieste más el reino de Dios en usted. Que usted sea una mejor persona. Para glorificar a Dios. Así es. Que Dios pueda decir, ese es mi hijo, ese es mi hija. Que tu conciencia le dé testimonio al Espíritu Santo. Entonces eso es hermoso, que el Señor pueda decir, como dijo de aquel Natanael, hay un verdadero hijo de Dios, un verdadero israelita, un verdadero seguidor mío. Amén. ¿Por qué? Porque está viviendo la palabra en su vida, o sea, en el deber diario, en la oración. Yo debo de pedirle al Señor que el Señor cada día me vaya perfeccionando. Entonces, en tu oración, ¿qué le pides a Dios por mejorar internamente? Como hijo de Dios, yo tengo que pedirle al Señor. Estoy buscando el reino. Si yo busco el reino de Dios, la Biblia dice que las añadiduras vendrán. Ese es el programa de Dios. Que Dios transforme mi vida. Otra cosa en la oración, porque en la oración yo puedo conseguir muchas cosas también. Pido a Dios y Dios puede darme una respuesta. A través de una oración tú puedes derribar cosas que se levanten contra tu vida. A través de la oración. Y el deber diario también es leer la Biblia. No para predicar. Alguien decía, el que lee la Biblia para predicar está haciendo trampa. Tengo que leerla para que ella me ayude a cambiar. Para que ella sea como un espejo hacia mi alma,
y yo diga, yo tengo que perfeccionarme, yo tengo que, en esta área yo tengo que cambiar, yo tengo que perfeccionarme en esto y en esto. Solo no puedo. No importa si de pronto tú, en medio de esa oración, le has pedido a Dios y no lo has podido lograr. Sigue intentándolo, porque en eso tenemos que ser constantes. Recuerda aquel hombre que inventó el bombillo, Thomas Alva Edison. No lo hizo una sola vez, pero él fue perseverante. No importa si no lo has logrado, sigue orando, porque la oración del justo puede mucho. Amén. Seguimos entonces. Otra cosa que hay que hacer, el deber mío es velar, o sea, estar vigilante, estar a la expectativa, como hijo de Dios. Cuando uno está a la expectativa como hijo de Dios, usted sabe qué uno hace, uno activa el discernimiento. ¿Activamos qué? El discernimiento. Cuando activamos el discernimiento, nosotros nos damos cuenta cuando eso es de Dios o no es de Dios. Cuando a veces es una prueba, cuando a veces es un ataque, porque nosotros estamos a la expectativa, estamos viendo las cosas. Sí, porque mire, todo no es el diablo. Así es. Que parece que hay gente que todo se lo echa al diablo. No, todo no es el diablo. A veces hay cosas que son el plan de Dios para que tú estés pendiente, estés a la expectativa, discierna. Fíjese, Jesús estaba a la expectativa. Aquel que había dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente, después al ratito dijo, ¿por qué tú vas a ir ahí a sufrir? Pero él tenía el discernimiento activo y dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pone la mira en las cosas de los hombres. ¿Por qué Satanás pone la mira en los hombres? Porque él sabe que en el hombre él puede trabajar. Pero cuando nosotros sabemos que el enemigo puede trabajar en uno cuando uno le da lugar, la única manera que él no trabaja en ti es cuando tú te sometes a Dios. La Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Pero hay que estar, ¿qué? Vigilando. Entonces, a veces, en esa vigilancia que nosotros tenemos que hacer, quiero que busque su Biblia. Vamos aquí a buscar. Proverbios, capítulo 8, versículo 34. 34. Sí. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Oiga algo. Hay personas que oyen en el pueblo de Dios y hay otras que escuchan. Hay dos clases de personas, así como habían dos clases de personas allá entre María y Marta, así hay dos clases de personas en el pueblo. Unos que oyen y otros que escuchan. Los que oyen, están oyendo nada más, pero ellos no se someten a Dios. No quieren cambiar. Pasan los años, pasan los días y todavía con la misma. Y usted le ve que en su diálogo están las mismas cosas de siempre. Porque de la abundancia del corazón la boca habla. Pero fíjese que cuando usted es una persona que está velando, usted lucha, usted se esfuerza, usted está a la expectativa. No, esto no está bien, esto no está mal. De pronto se surge algo en la casa, una dificultad, y cuando usted está velando dice, es mejor callar. Si usted está velando, calla. Cuando usted no está velando, a veces se forma una discusión y eso se forma una dificultad. Lo pequeño se hace grande porque no se está velando, porque a veces estamos viendo a la persona, pero no se nos olvida que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra lucha es espiritual y que a veces el enemigo utiliza a la gente que más amas para hacerte la guerra. Tienes que tener los ojos abiertos, tienes que vigilar, tienes que despertar que tu enemigo no es de carne y hueso, es espiritual. Hay que tener discernimiento, por eso hay que velar, estar pendiente. Entonces cuando tú velas, tú eres una persona que vela, tú eres una persona que escuchas, porque no solamente oyes, sino que haces la voluntad, o sea, sometes la voluntad también al señorío de Dios. Dos cosas importantes, oyes y obedece, porque usted sabe, hay personas, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, yo decía, me voy a levantar temprano porque tengo que hacer mandado. Adolfo,
Y yo estaba oyendo, el oído estaba funcionando, pero la voluntad no. Claro, ¿ves? Entonces así también hay en el pueblo, gente que oye. Yo antes le decía, Señor, háblame. Ya yo no le digo al Señor que me hable, solamente ayúdame a obedecerte. Porque el Señor le habló a Caín, le habló a Judas, a Saúl, a cuántos no le habló, pero no le aprovechó. Por eso la Biblia dice que es mejor la palabra del sabio escuchada con quietud que el clamor del Señor en medio de los necios. Entonces, cuando tú estás velando, estás a la expectativa y te das cuenta que a veces el enemigo es malo y va a tratar de atacarte. Pero cuando tú eres una persona que estás a la expectativa y estás revestida del amor y del poder de Dios, tú puedes desarmar a ese enemigo que de pronto ha utilizado esa persona, llevando una respuesta blanda, suave, porque la blanda respuesta quita la ira, la placa. Óyelo bien, ¿y qué pasa? Que con sabiduría, la Biblia dice que se hace la guerra. Tú con la sabiduría de Dios puedes desarmar un corazón que el enemigo haya armado en contra de ti o de cualquier bien tuyo, o de cualquiera de tu familia. Con un corazón lleno de sabiduría, tú podrás desarmar eso. Entonces, por eso uno tiene que estar velando. Y otra cosa que tenemos que tener es otra vez, apenas yo estoy comenzando, pero claro, yo sé que el tiempo ha avanzado. Pero aquí con esta palabra yo tengo para hablarle a usted aquí todo el día. Sí, pero no, ya vamos a terminar, no se preocupe. Vamos a buscar en San Lucas. San Lucas, capítulo 9, versículo 23. El Señor vive, amén, y está en medio nuestro. Versículo 23. Sí. Y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Fíjese, Jesús está hablando. Por eso el Señor a ti el Señor no te pone una camisa de fuerza. Dios quiere, Él trata contigo, pero con su sabiduría, con su amor, con su misericordia, te entiende. Te quieres caer, te levanta, te alienta, pero echa hacia adelante. Nunca trates de decir, Señor, hasta aquí no. Él te va a ayudar, te va a fortalecer. Pero tú necesitas llevar esa cruz. ¿Sabe que nosotros sabemos que la cruz, cuando una persona le obligaban a llevar una cruz, él sabía que esa persona iba a morir, porque a los que estaban condenados a muerte los obligaban a llevar la cruz. Y cuando de pronto no ponían, cogían a algunos que lo ayudaran. Pero fíjense algo, que esto de tomar la cruz, cuando hablamos de cruz, nos está dando a entender que hay que morir. Está hablando de muerte, que hay que morir. Y lo que pasa es que muchos de nosotros estamos en el Evangelio y sabemos del Evangelio, pero no hemos muerto a nosotros. Y hay que morir. Y para morir yo necesito, amado hermano, dejar que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida, que la palabra de Dios me vaya enseñando y me vaya corrigiendo. Porque la palabra tiene un poder. Ustedes pueden leer la palabra solo y a meditar en ella y a meditar, y ustedes se la van llevando aquí. Y ese es un poder que te va a ayudar a ser libre y alcanzar logros que no has podido alcanzar. Sí. Amén. Entonces fíjese algo, el Señor Jesús dijo, si alguno quiere, o sea, no importa quién sea, no importa, o sea, no está haciendo una especificación. Si alguno quiere, o sea, tiene que haber voluntad. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu vida. Si tú me das tu vida, tu corazón, yo voy a tratar contigo. Y lo que Dios quiere hacer contigo es mejor que lo que tú anhelas o piensas. O sea, Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, o sea, aprender de Él, tome su cruz. La cruz está también dándonos a entender o significando que yo voy a estar crucificado. A la persona antes de morir la cogían y la ¿qué? La crucificaban. Y cuando una persona está crucificada está a merced del que lo tiene crucificado. O sea, hay que tener cuidado
Le digo esto porque yo sé que en la vida cristiana hay personas que a veces no están crucificadas, todavía tienen una mano y un pie suelto, y con eso pueden hacer algo. Ya estas manos son para alabar y glorificar a Dios, estas piernas también para exaltar a Dios. Entonces, estar en la cruz es importante cuando ya yo estoy seguro de que el señorío de Dios cada día se manifiesta en mi vida. Mire, la vida cristiana es hermosa, es linda, es sabrosa, cuando usted deja que el Espíritu de Dios comience a fluir en su vida, lo comience a adornar, a ministrar. Usted va a ser una persona siempre feliz y gozosa, porque el Espíritu de Dios está en su vida. Entonces, cuando el Señor dice eso, que tomen la cruz, Él quiere que usted voluntariamente esté ahí, en la cruz crucificada. ¿Cómo así? Ya yo no voy a hablar, ya yo no voy a actuar, ya yo no voy a pensar, ya yo no voy a responder como estoy acostumbrado, sino como Dios quiere. Y como Dios quiere es mejor. Amén. Porque a veces te vas a ganar a una persona que de pronto puede ser hasta tu enemiga. Te la vas a ganar para el Señor, con tu actitud. Dice la palabra, con Cristo, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero él dice algo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, esto es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Que llevar la cruz de Cristo cada día es que Cristo cada día se manifieste más en mí, en usted. Quiero que usted busque un texto bíblico en 2 Corintios 5:15. 5:15. Segunda de Corintios 5:15. El 17 es muy conocido, pero ese 15 es muy hermoso. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oiga eso, y por todos murió, pero con un propósito él murió. Así es. ¿Cuál es el propósito? Para que los que viven Los que viven. ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese por qué él murió, porque él sufrió con un propósito para que usted y yo vivamos para él. Así es. La pregunta es, ¿estoy viviendo para Dios o estoy viviendo para mí? Tengo que vivir para Dios. Tengo que renunciar a muchas cosas. Despojarme de muchas cosas, porque hay cosas que tú no puedes alcanzar cuando estás cargado. Suelta aquellas cosas que te impiden avanzar hacia el Señor, que te están impidiendo que te desplaces libremente y rápidamente o adecuadamente al llamado que Dios te está haciendo. Si Dios está en nuestra vida, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Entonces por eso hay que llevar la cruz de Cristo. Pero hay personas que aceptaron la cruz, pero se buscaron un serrucho. Ellos se buscaron un serrucho. Entonces ellos, en su modo de vivir, ellos van cortando la cruz. Porque no quieren sentir el peso de la cruz. El peso de la responsabilidad. El peso del compromiso. No lo quieren aceptar. Oiga bien eso. Y por eso es que pasa esto. Porque ellos no quieren un compromiso con el Señor, no quieren esa responsabilidad con el Señor, pero hay que hacerlo. Tienen ese serrucho ahí. Y entonces por eso usted se da cuenta que todo el mundo no vive como Dios quiere. A mí alguien me dijo, tú eres esclavo de la Biblia. Bueno, si tú lo quieres creer de esa manera. Y un día dijo, porque él decía que ellos vivían en el Espíritu. Entonces un día dijo, la Biblia dice, clámame y yo te responderé. Eso no es para ti. Porque tú no vives por el Espíritu. Tú vives de Espíritu, tú puedes coger la Biblia entonces para eso. Usted sabe que la palabra de Dios nos ha dado a nosotros muchas cosas. Mire, una de las responsabilidades que usted y yo tenemos para concluir
es que usted tiene que apropiarse de lo que Dios le ha dado. Concluyo con esto. Escúcheme. Dios a nosotros nos ha dado muchas cosas buenas, pero a veces nosotros nos apropiamos de lo que está rodeándonos. De pronto de la escasez, del problema, de la dificultad, y entonces eso es lo que nosotros absorbemos. Y como eso es lo que nosotros absorbemos, nosotros venimos y eso es lo que hablamos. Y estamos a veces quejándonos a cada rato. En vez de ser una alabanza para Dios, estamos en quejabranza. ¿Qué sucede? Vea, el salmista, David, un hombre que se apropió. El salmista se apropió de lo que Dios le había dado. Él dice, tomaré la copa de la salvación. Y cuando usted toma lo que Dios le ha dado, y le voy a decir esto, este es un chiste, pero es una gran verdad. Había un concurso de flojo, el flojo se iba a llevar un maletín lleno de $1.000.000, como le parece, todo el mundo, yo. Y ella estaba el más flojo estirándose allá y abriendo la boca. Y dice el jurado, aquel que está allá se ganó el $1.000.000. Venga a buscarlo. Dice, ¿por qué no me hace el favor y me lo viene a traer acá? Dios te ha dado cosas, pero tú tienes que apropiarte de ellas. Amén, amén. Pero lo que pasa es que hoy en día, como todo lo queremos fácil, queremos que venga el ángel y nos ponga la mano y nos diga, Dios te va a dar esto. No. Dios te ha dado muchas cosas. Aprópiate de ellas. Búscalas, que son tuyas. Son para ti. Dios te ha dado muchas cosas. ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué estás cargado? ¿Por qué estás desesperado? Aprópiate de lo que Dios te ha dado. ¿Usted sabe lo que dijo el salmista? El salmista dijo algo tremendo. Él dijo, tú me diste a mí más gozo y alegría que la de ellos, cuando a ellos les abundaba el pan, el grano, el mosto. O sea, a ellos les abundaba eso, pero tú me diste a mí mayor gozo y alegría. Porque, amado hermano, cuando el Señor está en nuestra vida, nosotros vemos la gloria de Dios. El gozo de Dios es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y que escuche, tenemos que estar siempre contentos y gozosos, sabiendo que el gozo de Dios no es un estado de ánimo, es un estilo de vida que debemos de llevar para la gloria y la honra del Señor. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios y gracias por soportarme. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, soberano Dios, te doy gracias por el inmenso amor y la gran misericordia que tú tienes, has tenido y vas a seguir teniendo con nosotros. Señor, hemos compartido tu palabra. Sabemos, Padre, que tu palabra no vuelve vacía, hará un efecto. Deje que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Tenga un corazón dócil, sensible. Dile, Señor, trabaja aquí en lo que Él tenga que hacer en su vida. Dígale al Espíritu de Dios, Él está ahí para ayudarnos. La palabra dice que aún nosotros no sabemos qué vamos a pedir, pero Él sabe y pide con deseo indecible. Cosas que tú no puedes hacerlo, Él te va a ayudar. Solamente ponte en las manos del Señor en esta hora. Dile, Dios mío, trata conmigo, ayúdame, restáurame, levántame. Señor, dame ese anhelo de buscar tu rostro, de acercarme a ti cada día. Ayúdame, Señor, a tener una manera de vivir conforme a tu propósito. Señor, que cuando pueda, Dios mío, abrir mis labios sean para exaltarte, glorificarte y bendecirte también. Padre, en esta hora te ruego que ministres en cada persona aquí presente. Señor, sabemos que necesitamos cada día de ti, de tu espíritu, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Mira aquellas personas, Señor, que han venido de pronto cargadas. Tráele un descanso, Señor. Tu presencia trae descanso. Que esa presencia se manifieste en su vida, en su corazón. Trata con ellos, Dios mío, aquel que vino desesperado, angustiado. Abre la fuente, Señor. Aquel que te ha pedido algo, Dios, que te lo ha pedido con todo su corazón. Señor, glorifícate, Padre, si hay un propósito tuyo para él, para ella. Manifiéstate de una manera especial en sus vidas, en sus corazones. Espíritu de Dios, te ruego en esta hora que glorifiques tu nombre, que te muevas a favor de mi hermano, de mi hermana, del amigo, de la amiga que están aquí, Señor. Creo que no están por casualidad, están porque hay un propósito divino.
Y queremos que ese propósito, Señor, esa persona pueda, Señor, cumplirlo, colaborar contigo para que se haga realidad. En el nombre de Cristo Jesús, seas tú tratando, tocando corazones. Pide a Dios que ministre en tu vida, en tu corazón. Si necesitas reconciliarte, si necesitas reconciliarte con Dios o con alguien, el Señor te da el poder, la fuerza, la sabiduría para que lo puedas hacer. Espíritu de Dios, te pido que traigas sanidad en los cuerpos. Si necesitas que el Señor te sane, llévate las dolencias, las enfermedades. Ministra salud por el poder de la palabra. Que el Espíritu de Dios esté glorificando y ministrando en lo más profundo de cada alma y de cada corazón. En esta hora te lo pedimos, te lo rogamos. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice los pastores, los líderes, Señor. Cada instrumento que estás utilizando y que estás trayendo. Que siempre, Señor, ese nombre, Padre, casa de consolación, Señor amado, se esté manifestando en cada uno de los miembros. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús, para ti la gloria, la honra y la alabanza. Y que sigas ensanchando este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Dios me los continúe bendiciendo. Nuestra hermana coordinadora, gloria al Señor.